¿cómo están? Yo ya de plano, o sea, me fui a cambiar, me hice colita. ¡Ay, es que qué calor! ¿Cómo están? Bienvenidos al Precio de la Fama. Ay, ¿por qué me quedó? Es que me puse el top abajo. Bienvenidos al Precio de la Fama. Muy contenta de estar aquí con ustedes en este día, como siempre, para platicar de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Y bueno, quiero compartir con ustedes la entrevista de Dulce, que quiero que la busquen en videos para que la vean. Es una nueva sección que voy a hacer ya con entrevistas en persona, con los famosos. Entonces, para que me digan si les gustó, qué les pareció la entrevista, por favor, véanla. Y bueno, aparte, gracias a los del chat, del super chat, a todos los Anilovers, a los que son miembros de las membresías, que donde dice suscribirse, si quieren pueden suscribirse, porfa. Y al lado dice unirme para ser parte de las membresías. Tengo varios socios y se los agradezco de corazón. Y bueno, el día de hoy hay mucha información, no se vayan. Les voy a platicar de todo lo importante del medio del espectáculo. Pues fíjense que Ingrid Martz quedó muy triste. ¿Se acuerdan que mi querida Johanna Vega Biestro, contó el pleito que tuvo con Arad? Bueno, no el pleito, o sea, el reclamo más bien que le hizo Arad de la Torre en la fiesta de Ingrid Martz. Se habló mucho de esta situación, pero nadie dijo que era en la fiesta de Ingrid Martz para pues no perturbar el asunto. En la fiesta, nada más les recuerdo para quienes no sepan, de la niña, de Martina, de la hija de Ingrid Martz, Arad de la Torre se acerca a Johanna a hacerle un reclamo sobre cosas que había dicho en Sale el Sol, pero de una manera déspota, grosera, amenazante y deseándole cosas feas hasta la bellísima Antonella. Así que, ¿qué le pasará? Muy mal por él, aunque él después dijo, ay, todo es mentira, pero él sabe que no fue mentira. Y le preguntaron a Ingrid Martz, pues, cómo vivió ella este momento y qué es lo que piensa, y esto dijo Ingrid Martz. O sea, me dolió porque para mí es el evento del año. O sea, lo planeé con muchísimo tiempo, con todos los detalles, pero sobre todo con todo el amor, y de pronto se volvió un tema de chisme feo y me dolió. Sin embargo, yo ni me meto ni opino, pero sí me dolió. A ellos dos, o sea, nunca vi que pasaran entre ellos. Obviamente me enteré, el ambiente se puso muy tenso y yo sí me acerqué a ella a pedirle una disculpa. Por supuesto que le pedí una disculpa, porque es mi invitada y de pronto ella se pone en un lugar súper incómodo porque va con su bebé y ella me dijo, no me tienes tú por qué pedir una disculpa, o sea, más bien tú eres la afectada. Y sí, ella después me mandó un mensaje diciéndome, Ingrid, me da muchísima pena lo que pasó, y le digo, pero ¿cómo tú me vas a pedir a mí una disculpa? Tú estabas solo ahí disfrutando el día con tu hija, o sea, nada que disculpar, no te preocupes. O sea, sí lo he visto, pero nunca hemos hablado de eso, ¿no? Sí me dio tristeza porque dije, uy, o sea, es que es Martina, o sea, el tema es que mi hija es, o sea, el amor que yo le tengo a esa niña es una cosa que no podrían creer. Y el amor con el que hice esa planeación y esa fiesta, y yo queriendo que todo fuera amor y sonrisas y felicidad, se tornó en otra cosa. O sea, no lo tomo personal, pero tal vez sí pudo haber sido en otro lado, en otro momento. Yo nunca voy a emitir comentario alguno sobre él, jamás, nunca, jamás. O sea, se los digo porque aunque me lo preguntaran 20 veces, nunca lo digo, o sea, nunca diría nada, no. O sea, yo no me quiero meter en un problema. No se quiere meter en un problema, a la cara que se quedó, en un problema que no es de ella, pero pues sí estuvo muy lamentable lo que sucedió, porque bueno, pues ella, como dice, organizas una fiesta con todo el amor del mundo y miren lo que acabó sucediendo. Entonces sí, pues muy triste y muy lamentable. Y bueno, dice, luego hablaron mucho y no dijeron ni siquiera que era la fiesta de la bebita de Ingrid Martz. Y bueno, pues evidentemente el único culpable o responsable de eso fue Arad, pues es el que busca ir a hacer el reclamo en medio de una fiesta infantil. Bueno, pues vamos con Toñita, que vean la pregunta que le hacen y ella siempre contesta con sinceridad. La situación es delicada. Yo con mi papá en estos momentos no me hablo, pero no porque no quiera. Yo a mi papá no tengo nada que perdonarle porque al final de cuentas es mi papá y lo amo. No tengo rencor, no tengo coraje. Simplemente
el consejo que siempre les doy, hay que alejarse de las personas que te causan daño, sea tu papá, sea tu mamá, sea tu familia, tus amigas de vida o tu familia de sangre. Hay que alejarse y es un consejo sano para todos. No sé si me corresponda decir esto, pero mi papá se quedó solo porque él así lo quiso. Tomó decisiones muy equivocadas, prefirió a un amante que a su familia, y aunque en mi pueblo tanto yuca piensan que uno es la mala del cuento, yo les puedo decir, señores, que a veces uno no abre la boca precisamente para no causar más daño. ¿Desde hace cuánto no tienes comunicación, Toñita? Desde que me desheredó, me dijo que me quitara el apellido por una fulana X que no vale nada. Desde ahí, si yo dijera no he ayudado a mi papá, si yo dijera, bueno, no he estado para mi papá, me he dormido en el suelo en un hospital en Veracruz por apoyarlo, he dejado mi familia, me he gastado dinero que no tengo para estar ahí para él, y al final uno es la mala. Entonces ese es el problema. Los errores de mi papá no los debo de juzgar. Amo a mi padre, lo respeto y lo valoro. Simplemente me alejé porque es más saludable para mí. Cuando alguien no permite el diálogo, cuando yo pedí que parara esto y ella se burló, ahí se rompió todo. Entonces yo lo único que espero es que todo quede a mi favor con todas las pruebas que tengo. Ya fue lastimada mi hija, fue lastimada mi ex, fui lastimada yo, mi nombre lo tiraron por el lodo, o sea, soy la persona peleonera, soy la persona rabalera, soy la persona por culpa de una persona que quiso ensuciar mi nombre y hacerlo popó. Entonces creo que es justo, con esto enseñas a los demás. La mejor lección de esto es que mi hija me haya dicho gracias, mamá. Le dije, ¿por qué? Porque me estás enseñando a no permitir dejarlo. Pues ahí está lo que dice Toñita, y bueno, pues se refiere a Miriam, por supuesto, pero no quiere decir el nombre porque ya ven que le puso una orden de restricción, pero a eso se está refiriendo. Y pues miren, ahora eso es lo que sorprende al escuchar las historias de cada quien con su madre o su padre, pues resulta que no todas son tan felices como uno quisiera. A veces pues los papás cometen errores que causan mucho daño. Algunos son a propósito, otros no, otros porque también hay que ver cuál fue su historia, cómo los trataron, cómo los educaron, y lamentablemente si no sanan las heridas se repiten los patrones. Yailin, la más viral, pues ya declaró a través de un comunicado que tenemos aquí que ella ya solicitó los papeles de divorcio. Desde el 31 del mes de marzo, 31, o sea, de marzo del presente, comunicamos que, bueno, Yailin ya pidió que le dé el divorcio a Noel, pero que ya saben que se llama Emanuel, y que está solicitando pues que ya, por favor, se lo hagan llegar y firme el divorcio para que no digan cosas que no, porque dice, está circulando noticias en redes sociales, la información de una supuesta demanda de divorcio por incompatibilidad de caracteres, la cual desconocemos su veracidad, y de ser cierta no hemos recibido ninguna notificación o convocatoria. O sea, ella quiere divorciarse, pero se dijo que Anuel ya había solicitado el divorcio y no, dice que ella, si quieren, con todo gusto se divorcia, pero no, él no ha promovido el divorcio hablando mal de él, ni de ella, ni nada. Entonces, pues bueno, dice, es de conocimiento público que el señor no sé qué tiene un interés marcado en disolver dicho matrimonio. Entonces, bueno, pues ahí está Andrés Toribio, quien está aclarando esta situación, que trabaja, pues es abogado y trabaja con Yailin, la más viral. Ahora vamos con lo que sigue. Yailin viral, pues eso sí, mientras la está pasando muy bien con Tekashi. Chino Miranda solo lo vamos a ver para que vean que está mucho mejor, se está recuperando, y ahí le da las gracias al público que lo ha apoyado y ha estado con él en las buenas. Los quiero muchísimo. Nada más les dejé un momento para que vean que ya habla muy bien, ya está más lúcido, él tiene problemas porque se le inflama el cerebro, ya estuvo en la clínica, ya está afuera, y pues promete que viene mucho más de música y de otras cosas, y viéndolo pues me da gusto que ya Chino Miranda está mejor y recuperado. Por otro lado, Ricky Martin, pues fíjense que anunció que ya está pues planeando, bueno, ya tiene las fechas en las que va a venir a México, y Ricky subió este video en donde anuncia
que estará en nuestro país, pero con una orquesta sinfónica. Va a ser un concierto diferente a los que ha hecho normalmente Ricky Martin. Y ahí está diciendo Orquesta Sinfónica, Cancún, Mérida en septiembre, Ciudad de México 20 de septiembre, en León, en Guadalajara. Todos los conciertos Monterrey van a ser en septiembre, Ricky Martin Sinfónico. Y me gusta esta idea de verlo diferente a como lo hace regularmente. Así que quien quiera, pues ahí está, Ricky Martin en septiembre en varias ciudades de la República Mexicana. Gracias a todos los del chat, a los del Super Chat, a los Sunny Lovers, a todos en general, a los de las membresías, y gracias por suscribirse. Acuérdense que simplemente le pican, no cuesta nada. Les agradezco si para cerrar la semana me regalan una suscripción y un like. Elena Ríos estaba viendo que está publicando en sus redes sociales testimonios de otras mujeres que también acusan a Tenoch Huerta, y esto se empieza a complicar. Ahí tenemos el mensaje de Elena Ríos. Me lo haces más grandecito para leerles a todos. Es que si no siempre salgo así en el celular. Quiero agradecer a las compañeras que se acercaron para compartirme las violencias que Tenoch también ha ejercido hacia ellas. Ahora sabemos que no estamos solas, no son acusaciones sin sustento. Las violaciones sexuales no son ficción y están fundamentadas. Y entonces en su Twitter, Elena Ríos pone una serie de capturas de pantalla que le hacen llegar estas otras mujeres para explicarle cómo fue el diálogo con Tenoch Huerta y qué es lo que está sucediendo. Entonces, pues ya puso Elena Ríos, aprovecharse de una situación difícil de comprobar, retirarse el condón sin acuerdo mutuo. Existe el riesgo de embarazo y enfermedad de transmisión sexual. Se ausentó y evadió su responsabilidad. Tenoch Huerta, eres un, no puedo decir la palabra, abusador e irresponsable. Y aquí está un texto de una chica que se lo hace llegar a Elena Ríos. Yo estaba emocionada de tener la oportunidad de estar con Tenoch e incluso llegué a verlo como un desahogo, pero ahora que revisé mi conversación con mi mejor amigo, yo le cuento que estoy nerviosa porque no ha llegado mi periodo y sabía que Tenoch se había quitado el condón después de, ya saben, de terminar el acto sexual, y lo hizo pensando, es que no puedo decir las palabras textuales, que yo no me daría cuenta porque estaba boca abajo y estaba preocupada y nerviosa porque además no es la única persona con la que había tenido relaciones en poco tiempo. También tengo muchos mensajes en los que le cuento que me siento muy agobiada porque Tenoch ya no me responde, y otros en donde le cuento que él me llama infantil y me dice que no quiero crecer, pero sin su consentimiento, segunda mujer con la que se quita el condón, pero además como pensando que no se va a dar cuenta, sin protección, con riesgo de un embarazo o de que se enferme. Otra mujer dice, sí, está muy bien, no te preocupes, si tienes la necesidad de hacerlo nuevamente, adelante, pero antes me gustaría saber si estás de acuerdo que en algún momento lo publique para que me des tu consentimiento, le dice Elena. Ella dice, mi voz sonaría tal cual, sí, está bien, me gustaría dejarlo como está, no hay problema con eso, como tú me digas, si no busco la manera. Sí, tienes mi consentimiento. Y bueno, luego le pone un audio y dice, tengo 23 años. Le pone, me veo pequeña, ¿no? Cuando el susodicho me citó en su casa, hasta el INE le pidió. Entonces, pues ya publicó los mensajes de texto a través de WhatsApp que Tenoch envía a diversas mujeres. Hay dos que ya se han, bueno, son tres con esta, que ya están en contacto con Elena Ríos, y pues entonces si ya se suman varias mujeres, pues hay que ver cómo está. Ahora, si no se procede legalmente y solo es a través de redes, me dijo hoy el abogado Víctor Rivera que Tenoch sí la puede demandar por daño moral porque no hay un proceso legal de por medio y está dañando su reputación. Y le digo, pero aunque sea cierto, es que aunque sea cierto, ella lo está difamando públicamente, causándole un daño moral, y él puede proceder legalmente porque no se ha comprobado lo que Elena Ríos dice. Entonces, pues nada más hay que tener cuidado. Lorena Herrera presentó un tema que se llama Viva la Vida, y ella, oigan, qué guapa. Vamos a escuchar un poco lo que dijo Lorena Herrera en esta presentación.
En la cuestión de la música, lo ha sido. Y en este mes del Pride, pues qué mejor que darnos un regalo. Espero que la comunidad lo escuche como nosotros lo escuchamos, como un himno. ¿Cómo vives la vida, Para Lore? mantenerte pues siempre en el gusto de la gente y haciendo las canciones. Pues obviamente las canciones me tienen que gustar a mí, pero siempre pienso también en letras, ¿no? Que a la comunidad y al público que me sigue le puedan gustar. Muchas veces incluyo frases que la comunidad utiliza. Muchas veces les pregunto, ¿no? A ellos, a ver, dime frases que están de moda ahora. Ay, porque son tan tremendamente creativos que se inventan que el queso. Y cada cosa que se inventan son tan graciosos, ¿no? Entonces, que digo, a ver, ¿qué es lo que está de moda ahorita? ¿No? Pero bueno, ya la de la queso está ya muy usada, así que ya no la incluimos. Esta es más como un himno que mucha potencia que otra cosa. Y también pues, para todas las personas que se sientan, que han estado en una situación pues de donde se sientan atrapados, esta canción es liberadora. La verdad es que aparte de que nuestro público es la comunidad gay, es una canción que le puede pegar a cualquier persona, pero evidentemente en este mes, pues evidentemente está dedicado a ellos, pero que le pega a cualquiera. Sí, por la letra que dice, es una canción de sentirte libre, de ser feliz tú contigo mismo, sin necesitar la aprobación de nadie más. ¿Cómo también pelearnos, ya que mucha gente del medio muchas veces... Pues luego la cantó y fíjense que la oí y me gustó porque es viva la vida, pásenla bien. Está padre la canción en el estilo de Lorena Herrera, obviamente que sabemos que no tiene la gran voz, es entonadita, pero ahora con la melodía y todo suena bastante bien, así que felicidades y está guapísima como siempre. Pues en la semana platicamos con Aurora Valle porque va a estrenar una nueva temporada de su programa Confesiones. Es una entrevista larga, pero les voy a poner un fragmento de lo que nos dijo Aurora Valle, que le mando un beso y un abrazo, le deseo toda la suerte en su programa, y esto dice Aurora Valle. Encuentro de los actores de una de las telenovelas más exitosas que ha producido Televisa, ya los tengo confirmados, hago la grabación así como hice el reencuentro de las actrices de Para Volver a Amar el año pasado, que eran las confesiones de Para Volver a Amar, ahora llevo las confesiones de esta telenovela que fue en los 90s un éxito, y los protagonistas van a estar conmigo hoy día porque se va a volver a pasar esta telenovela remasterizada y por primera ocasión, después de su estreno hace 32 años, los vamos a juntar y va a estar increíble porque está padrísimo el asunto. Y esas son cosas bien padres, porque fue una novela súper exitosa ahora sí que con un gran elenco, no estoy choreando, un gran elenco. Sí, no como cuando dice un gran elenco y no siempre lo es. Y no siempre lo es. ¿No crees que ahora ya hay como tú tienes un estilo y llevas muchos años haciéndolo, no me refiero a ti, pero hay una fiebre ya de pues entrevistas y al final pues no siempre se obtiene el resultado. Hay pocos entrevistadores con un oficio como lo tienes tú. Gracias, Anita. Pues sí. Ahora, al final de cuentas, esta efervescencia sobre todo en el YouTube, ¿no? En YouTube, que hacen sus programas de entrevistas, a mí me parece que surgió a raíz de la pandemia. Tenían que mantenerse ocupados. Y yo entiendo, los artistas de pronto, pues buscan la mayor cantidad de espacios o ventanas. Cuando se les acabó la exclusividad, pues muchos dijeron, ¿y ahora qué? Entonces, esto de santo que no es visto no es adorado. Entiendo que algunos llegarán más profundo. Yo siempre te voy a decir lo que yo he creído, y a ver, dime si tú estás de acuerdo, porque tú tienes que estar, lo tienes que ver del lado que yo lo veo, podemos coincidir o no. Un artista es muy difícil que pueda entrevistar a otro artista porque siempre se cuidarán, se taparán. Nosotros que no somos ni actores ni cantantes, aunque haya hecho uno sus actuaciones estelares de vez en cuando, tenemos la mayor posibilidad de ser objetivos y de hablar abiertamente. ¿No lo crees tú, Anita? Pero 100%. Entre actores, además, ellos se ubican de otra manera. A mí me pasa mucho en los programas, los conductores con los de espectáculos. O sea, siempre ha habido una división muy clara y por supuesto que no pueden hacer lo mismo. O sea, pueden entrevistar cordialmente y a lo mejor contar cosas que han vivido juntos, pero nunca preguntas incómodas. Exacto. Y cuando tienes el oficio, como lo dices tú, pues ya sabes, mira, tú me conoces, tú sabes que yo no soy una persona agresiva, no soy invasiva, de vez en cuando sí
acabo de hacer una entrevista que le dije a la persona que estaba, le dije, ay, discúlpame que me mete en lo que no me importa. Y me dice, no, tú preguntas si te importa. Y entonces, bueno, se presta al cotorreo porque como que la gente está esperando ciertas preguntas o ciertas cosas, pero de pronto ellos dicen algo que yo creo que lo más importante en este oficio no es entrevistar, no es preguntar, es saber escuchar. Y yo, fíjate que a mí eso de la escuchadera a mí siempre me ha gustado. Yo escucho y escucho, y a veces soy tumba, a veces no, ¿no? Pero en este caso no, porque es para el programa, pero yo escucho y de pronto digo, a ver, me estás tratando de decir esto y es algo que yo no lo tenía ni contemplado, pero me gustan las charlas, me gusta, el otro día alguien me aventó un buen piropo que me dijo, eres buena charlista, y eso se me hizo un buen piropo. Pues ahí está parte de la entrevista, la voy a poner completa en fin de semana porque está muy interesante todo lo que nos dice Aurora Valle. Oigan, fíjense que en redes sociales y ustedes mismos me recomendaron un día a Mr. Doctor. Mr. Doctor tiene más de 1 millón de seguidores y él pues habla de casos médicos, pero también de casos médicos de los famosos. Yo lo empecé a seguir desde que él explicó pues todo lo que sucedió con Julián Figueroa y por eso le solicité una entrevista. Me cayó a todo dar Mr. Doctor y bueno, pues le pregunté del caso de Daniel Bisoño y que también les voy a poner la entrevista completa porque está muy interesante. Nos habla del caso de Daniel Bisoño, de Yolanda Andrade y de otras personas y vamos a ver un poquito lo que nos explica de la salud de Daniel Bisoño, que sí estuvo en riesgo de perder la vida. En 5, 4, 3, 2, 1. Gastroenterólogo pediatra, que yo no sé todavía por qué lo vio un pediatra, pero pues, porque creo que es el pediatra de su hija, de Micaela, entonces es el médico de confianza. Por cierto, italiano, por si no, ¿tú sabías, Ana María, que es italiano el doctor? Pues me imaginaba por el apellido, pero no lo conozco. Pero sí, le marcó, le dijo, oye, estoy muy mal, y ya fue, lo vio el sábado, al día siguiente de que le marcó, y ya lo vio y lo metió a urgencias. Entonces, él, en general, al final de la entrevista con Pati dice, pueden ser 3 causas, mi pérdida tan abrupta de peso, la diabetes descontrolada, que efectivamente la diabetes puede llegar a causar daño en el hígado y a su vez la cirrosis, y también que tenía las defensas muy bajas, que ahorita quiero explicar eso más adelante, pero era lo que me interesaba, saber que las varices, en el caso de Daniel, pues no fueron propiamente por cirrosis, que fue lo que todo mundo en un inicio, pues especulamos, ¿no? Pero ¿cómo se puede dar uno cuenta de que tienes estas varices? Porque él experimentaba cansancio, pero tampoco nunca fue al doctor. Fíjate que cuando aparecen las varices esofágicas, las personas de primera instancia no lo van a sentir. El primer síntoma o la primera manifestación de las varices es justamente lo que presentó Daniel, sangrado de tubo digestivo. De hecho, él en la entrevista lo dice textualmente y así es como también nosotros como médicos se los explicamos a los pacientes. Él tuvo evacuaciones melénicas. Él refiere que dice, yo fui al baño, fui al water, Pati, y ahí aventé como si fuera zapote con naranja. Y de verdad que así se ven las evacuaciones negras, son como chapopote, como zapote, y esto es por sangre digerida. Entonces, volviendo a tu pregunta, Ana María, la principal forma en la que una persona se va a dar cuenta que tiene varices es hasta que tiene un sangrado de tubo digestivo. A menos, claro, que primero ya se sepa con el diagnóstico de cirrosis, porque a todas las personas con cirrosis, que es la principal causa de varices, siempre por protocolo, cada 2 años se les tiene que estar haciendo endoscopías idealmente, porque una de las complicaciones de la cirrosis es que se presenten estas varices. Pero en general, la gente no se da cuenta que tiene varices, sino hasta que vomita sangre o evacúa sangre, como fue el caso de Daniel. Ok, perfecto. Justo antes, lo que también te quería comentar es que me surgió esta duda porque Daniel Bisoño cuenta que se hizo una prueba de VIH en un lugar no tan seguro, pero que sí está autorizado por la Secretaría de Salud y salió positivo. Posteriormente se hizo otra prueba en otro hospital en la Ciudad de México y salió negativa. En Médica Sur él lo prueba. dijo. En Médica Sur. Entonces, ¿a qué cree que se deba esto, no? De que de repente sí o no. ¿A qué cree que se deba? Pues fíjense que eso es muy común, por eso es tan importante saber qué tipo de pruebas se debe de realizar. En general, las pruebas que se realizan para las personas que sospechan tener infección por VIH son las pruebas de ELISA. Hoy por hoy se debe de optar por pruebas de ELISA de 4ª generación.
porque las más comúnmente utilizadas es las de lisa de tercera generación. Sin embargo, cuando tú tienes una infección por otro virus, no sé, por coronavirus o por influenza, o tienes una gastroenteritis igual por un virus, esos virus pueden dar resultados falsos positivos, es decir, que detecte a ese virus como si fuera el de VIH cuando realmente no lo es. Por eso lo ideal es que se hagan pruebas de lisa de cuarta generación, para que sea concreto el resultado. Y obviamente, sí tomar en consideración que no sean, pues de las pruebas rápidas. Yo digo, no sé a qué laboratorio. Ahí se nos fue un poquito el audio, pero bueno, él es el doctor, Mr. Doctor, que se hace llamar Mr. Doctor, se llama Octavio Castillo, es un médico internista y conoce mucho, y además me gusta cómo lo explica, si ustedes lo ven, lo explica de manera natural, y bueno, pues les voy a dejar también la entrevista completa el fin de semana para que vean por qué Daniel sí estuvo en riesgo de perder la vida, pero qué bueno que ya está bien y se está recuperando. Oigan, Chuponcito. Pues cuenta Carlos Jiménez, que ya saben que él se dedica a todo lo policíaco y que lo hace muy bien, en el siguiente mensaje que Chuponcito está desafiando a la fiscalía porque dice lo siguiente, con todo y orden de aprehensión, Chuponcito sigue dando shows. Anoche se presentó, bueno, que esto fue antenoche, y la fiscalía no pudo detenerlo. El personal de la fiscalía para delitos sexuales ocultó su orden de aprehensión. Para cuando lo quisieron cumplir, el comediante ya tenía un amparo. Así las cosas. Entonces ya tiene la orden de aprehensión y pues él sigue, decía Carlos Jiménez, presentando sus shows, anunciando sus shows y pues como si nada, cuando hay un proceso que tiene que cumplir, porque Carla Oaxaca, que era su RP, lo denuncia por acoso y lo pudo probar con diversas pruebas como mensajes de WhatsApp de cómo él la perseguía, la acosaba y aprovechaba de que ella necesitaba el trabajo y era pues subordinada de Chuponcito. Entonces, pues ya veremos. Vamos a ver con qué continuamos, Ale. Pero pues ojalá esto se resuelva porque si ya hay orden de aprehensión, ahora ya tiene amparo, veamos qué procede. Nodal y Casu están celebrando meses de noviazgo, están muy contentos y lo celebraron con esta fotografía muy linda en donde están reconociendo pues que están muy felices, siguen muy enamorados y aparte pues están esperando la llegada de su bebé, de la bebé, porque ya dijeron que es niña, ya ven que se le salió a Nodal decirlo y bueno, pues ellos celebran con esta imagen tan bonita, diciendo que están felices de la vida y que pues esperan estar juntos por mucho más tiempo. Entonces, ahí están. Edwin Cass, ay, qué lío con Edwin Cass, porque quiero que vean estas imágenes. Resulta que estaban en un palenque, por eso dicen que ya hay problemas entre los músicos. ¿Qué ha hecho Edwin Cass desde el principio? Y Johnny Cass, mostrar que toman las borracheras, que no pasa nada, y pues ahora ya hay pleitos entre los músicos y aquí se ve claramente porque uno ya está muy borracho y quiere darle un tequila al otro músico, al que trae la guitarra, él no quiere, y Edwin está viendo y no hace nada, miren, vamos a observarlo. Ahí está, es que le quitamos la musiquita. El de sombrero negro le quiere dar de tomar al otro músico, él no quiere, Edwin Cass está cantando, los está viendo y no hace nada y no interviene, pues él como está acostumbrado, yo creo que todos anden borrachos, pues se le hace muy normal que uno ande de necio y de intenso con el otro integrante. Entonces la gente dice que qué desagradable que siendo compañeros, ahí ya llega otro y los trata de separar, pero ya siendo compañeros, si hay estos problemas, yo creo que SOS para Edwin Cass. Por eso han corrido los rumores que podrían separarse, porque además Edwin Cass y Johnny son los que han llamado la atención, acaban de aparecer en la portada de una revista y no incluyeron a sus compañeros, a ellos los pusieron adentro y bueno, con una fotito así chica. Entonces, si Edwin Cass no pone en su lugar las cosas como líder de la agrupación, no pone claro, pero a ver, ¿cómo les vas a decir no tomes si él toma mucho? Entonces algo tendrá que hacer si no quiere que este grupo que lo ha llevado al éxito, porque el éxito es de todos, Edwin, no solo tuyo,
pues va a haber problemas en la agrupación, por eso todo el mundo habla de que pronto podría separarse Firme. Oigan, ¿qué tal el pobre de Peso Pluma que sale a saludar a la gente, Ale, y que le roban una cadena carísima y ahí trataba de... Cadena a Peso Pluma, su cara de preocupado. Ahí está Peso Pluma y está preguntando que quién le quitó la cadena, alguien se la arrancó entre la multitud y él preguntaba que quién fue, que quién lo vio, que son cadenas que cuestan miles de dólares, ya ven que ellos andan así con harta cadena, pulseras, relojes, todo, y bueno, pues él trataron de averiguarlo, bueno, ya después llegó gente de seguridad y él seguía diciendo que alguien regrese mi cadena, que alguien regrese mi cadena, y pues parece que hasta ese momento no lo encontraron. Entonces, qué mal, porque Peso Pluma perdió la cadenita, bueno, súper cadena de oro. Otro de los videos de la semana, pues fue este abrazo de Joe Biden a Eva Longoria, que estuvieron en un evento, pero bueno, dicen que él le puso la mano y ella como que se molestó, miren dónde tenía la mano, pero más bien es que ella, yo siento que ella se hizo hacia atrás, él la tenía así abrazada, cuando ella se hace hacia atrás, pues sí le roza el busto, pero yo no creo que haya sido adrede. Pero ahorita como están tratando de buscarle defectos al presidente por la guerra que trae con Donald Trump y bueno, las acusaciones, pero pues yo creo que fue, la verdad no creo que fue a propósito. Lucero encontró esta aplicación y vean nada más cómo se transforma de mujer a niña, como cuando hacía Chispita, ahí lo vemos. Ahí está en el momento actual. Y entonces esta aplicación te va transformando y se sorprendió porque se volvió a ver de niña como cuando era Chispita. Y sí, está padre, ¿no? Porque además sí le conserva su misma carita, nada más con unos añitos más joven. Pues Maluma, ¿qué creen? Anda en París. ¿Por qué no? Más y menos en pues le rentó ahí un crucerito, un yate, para irse a dar una vuelta con champán y celebrar el éxito de la canción Coco Loco. Y bueno, Maluma está muy contento festejando en París, pero vean esa toma, o sea, en ese yate o barquito, no sé qué sea, y trae una champaña, está dando las gracias porque dice que la está pasando bomba, que gracias al público, que sin el público no sería nadie, al fondo la Torre Eiffel, o sea, qué toma, qué padre está eso, y pues él cantando y celebrando. Mira, ahora ya trae el cabello mal, qué rápido le creció, ¿no? A Maluma, el cabello, pues ahí está festejando, miren, ya bien tatuado y todo y con cuerpazo. Felicidades a Maluma, que se ve que la anda pasando muy, muy bien. Ahora vámonos con Jorge Rivero, porque mucha gente se pregunta, pues, ¿dónde anda Jorge Rivero? Y él ya tiene 82 años y me encontré esta imagen y quiero que la vean a sus 85 años, cómo está Jorge Rivero. ¿Qué ha hecho? Mucha gente piensa que estaba desaparecido estos años. ¿Cómo ha estado y qué es lo que ha hecho últimamente? No, muy bien. Lógicamente, mira, he estado en mi casa, he estado contento, he estado, pues, ¿qué te digo? Me fue bien económicamente, me fue bien, y hice buenas amistades en este país con la gente y ¿qué te puedo decir? Lo he pasado bien. ¿Ha regresado a México de visita o se ha concentrado acá? Llevo aproximadamente como unos 5 o 6 años que no voy. Pero tengo que ir, porque ahí tengo familia. Sí. ¿Cómo ve el nuevo cine mexicano que se está haciendo comparado con lo que usted hizo? Pues no he visto cine mexicano nuevo. No lo he visto. Es que, y después todo eso que les conté, pues sí me da tristeza de que más o menos todos los productores importantes y los directores importantes y todo, pues más o menos se han ido. Lógicamente se han quedado algunos. Sí. Pero pues, ojalá y resurja el cine mexicano, nada me daría más gusto que eso. Y por último, la trágica muerte de su amigo Andrés García. Ajá. ¿Cómo lo vivió y qué mensaje le dice a la gente, que ustedes que fueron tan amigos? No, pues mira, nosotros fuimos muchos amigos, trabajamos juntos, yo nunca tuve ningún problema con Andrés y Andrés conmigo igual. Y ahora cuando se enfermó, yo le hablaba a su esposa, inclusive le dije una vez, mira, yo sé que hay muchas veces hay medicinas que no puedes conseguir en México, si quieres o si tienes alguna medicina
te la mando, bueno, encantado y traté de que Andrés, y después una vez le dije a Andrés me dijo, me cuesta trabajo caminar, no te preocupes, cómprate una caminadora. Y me dijo, y después todo se fue y se nos fue. Ahí está Jorge Rivero, que alguien decía que ha acabado. A ver, no está acabado, tiene 85 años y tiene más pelo que muchos caballeros. Si ven, él siempre tuvo su melena y la sigue teniendo y se ve muy bien para la edad que tiene, muy lúcido, habla bien. Fue un galán de galanes en el cine. Quien no lo conozca, busque ahí en Google Jorge Rivero para que vean qué guapura de hombre era. Era justamente de esa época. Andrés García falleció de 82. Jorge 85, era de esa época del cine, entonces pues yo lo veo muy bien para tener 85 años. Oigan, pues es que también, ay, qué mal se ve. Bueno, pues si pasa el tiempo, uno no se puede ver igual, claro que las cosas, el cuerpo, la cara, todo va cambiando. Y bueno, Sebastián Ligarde, hablando de la edad, me impactó saber que revela que tiene 69 años, o sea, ya va a llegar a los 70, y vean también qué bien se ve, si dice 69 años ahí, ¿no, Ale? 69 años y no les puedo poner el video porque tiene música, pero él explica que no se pone Botox y miren que lo único que hace es ponerse orina, la primera orina de la mañana, eso hace, no me veas así, aquí en los ojos, en la frente, y que con eso se mantiene con ese cutis y no tiene arrugas. Desde hace mucho él promueve la orinoterapia y es una cosa que existe, y dice que también para elevar el sistema inmune, debajo de la lengua te pongas 3 gotitas de la orina de la mañana. Hay gente que lo hace, bueno, Ale, no me hagas esa cara, hay gente que lo hace y cree, y si así quedas sin arrugas, pues quién sabe si lo podrías intentar todas las mañanas. Al fin, bueno, te lo pones, se absorbe y luego ya te bañas, no te vas a quedar con el pipí todo el día. Bueno, a mí no me late, pero quien le lata, pues eso dice Sebastián Ligarde. Juan Osorio fue afuera de la Casa de los Famosos para proponerle a Wendy una telenovela, y vean lo que dice Juan Osorio. Que Wendy va a estar en tu próxima novela. ¿Eso es verdad o es un juego? No. Yo cuando doy mi palabra, Wendy dijo que quería estar en una novela y le prometo que va a estar en una novela. No sé qué personaje, pero Wendy, porque además me encantó que lo pidiera dormida y con un sueño. Es padre, es un sueño que se le va a hacer realidad. Sergio Mayer y Poncho tienen miedo como que Emilio los pueda traicionar. ¿Qué piensas? Emilio no traiciona. Emilio juega, que es diferente y tiene una estrategia, pero tampoco tiene que estarse de un bando o del otro. Emilio es muy neutral. Es correcto. Gracias. Ahí está lo que dice Juan Osorio. Pues él dice que lo asesoró y que luego no le hizo caso, pero bueno, tiene maestros, Juan Osorio y Niurka, que le pudieron haber dicho muchas cosas. Ay, como que se puso negrito, pero ya regresamos, y entonces Juan Osorio pues está contento, va a apoyar, y bueno, a Wendy ya le prometió un personaje. Pues yo les quiero desear feliz fin de semana, les quiero pedir que vean mi canal el fin de semana, porque voy a subir muchas de las entrevistas completas que están muy interesantes. También vean mi entrevista de Dulce, búsquenla, ya saben que le pueden poner buscar Dulce y aparece, porque tengo muchísimos videos, pero bueno, pues que todos los he hecho con la intención de tener mucho material para todos ustedes. Y pues ya saben que hay más, pero hasta ahí les cuento, y me despido bailando, ¿por qué no? Es viernes y hay que festejar, aunque ya me dijeron que soy más arrítmica que Victoria Rufo. Ay, quito esto.